A ver. Bueno, chicos, antes de iniciar la clase, les comento, estábamos cuadrando ahorita con el profesor Jason para el último parcial. Estábamos cuadrando las fechas y todo. Y entonces sería para el último parcial, lo vamos a tener para el lunes 18, chicos. Lunes 18. Lunes 18 de 12 a 3 de la tarde. Para que puedan agendarlo, muchachos. De 12 a 3 de la tarde, profe. Sí, lunes Profe, 18 de a 12 Sí, a esa, 3 de la tarde. tengo clases ahora, no sé si tenga parcial a sí, esa yo hora creo que también. tengo Por también clase, no sé. económica, entonces hay que. Sí, chicos, pues si todavía no les han cuadrado el parcial, o sea, si todavía no les han cuadrado parcial, pues entonces, o sea, ahí tocaría que ustedes dijeran que tienen parcial para que les den el permiso, porque es que está muy complicado para cuadrar horarios y que les cuadre a todos, ¿sí? Está súper complicado. Y si Entonces, tengo si parcial a esa ellos hora, no les, entonces. si, pues por eso les estoy cuadrando este primero, ¿sí? O sea, ya ahí sería que nos dejaran cuadrar parcial ese día, Ah, ok. No, pero pues ¿sí? como ese día, o sea, el horario corresponde a la franja que está en el horario, mientras que ese no. Pero pues sí, yo entiendo. Gracias. Sí, es que está complicado, chicos, y yo los entiendo. Es que ahorita está complicado porque como esa misma semana la dejaron para parciales y clases y todo revuelto, ¿sí? Entonces está bien difícil para cuadrar horarios. Entonces ya sería, ya que ustedes dijeran pues que en ese horario les cuadraron un parcial, o sea que ya, o sea, tienen parcial ya a esa hora que le tocó en ese horario para que cuadre porque es un parcial por escuela, ¿sí? Entonces sería que ustedes dijeran eso también. ¿Listo? Es que es más complicado para cuadrarlo por escuela y además que como es el parcial de acreditación EIBET, entonces necesitamos como que estén todos, ¿sí? Y que sea en un solo horario para todos y todo esto, ¿sí? Entonces, pues ustedes pueden decirle eso al profesor si les dice algo, que les tocó, les cuadraron un parcial para ese día, que ya tocó esa hora para que les cuadrara a todos, ¿sí? Que no tuvieran parcial y también el tema de que es por escuela y que es para acreditación, entonces que lo necesitábamos a todos. Bueno, muchachos, espérenme, ya aquí les... Chicos, ¿ven mejor así o ven mejor de esta manera? Ay, no les estoy compartiendo. Así se ve mejor. ¿Sí? ¿Se ve mejor? Se ve mejor así. Listo, entonces les voy a dejar así para que puedan ver. Bueno, chicos, entonces, ¿qué vamos a ver? ¿Qué vamos a ver el día de hoy? Les decía, hoy vamos a ver saturación y humedad. Saturación y humedad, ¿sí? Entonces, ¿qué vamos a ver acá? Recuerden que es lo que estábamos viendo antes cuando vimos presión de vapor era para una sustancia pura. Acá ya vamos a ver dos sustancias. Un gas que va a estar saturado con algún tipo de vapor, ¿sí? Entonces, recuerden diferencia entre gas y diferencia entre vapor, ¿sí? El gas normalmente no condensa, ¿sí? Para condensarlo se necesitan sistemas sofisticados ya de condensación, refrigerantes, sustancias que sean muy, muy, muy frías para poderlos condensar, ¿sí? Mientras que los vapores son sustancias que condensan, se les dice que sí son condensables, los gases no son condensables, porque los vapores condensan fácilmente con agua de enfriamiento, ¿sí? Con una corriente de agua que entre en contacto y los enfríe, ¿sí? Entonces, chicos,
Vamos a ver aquí estos sistemas. Entonces, voy a ir haciéndoles aquí, vamos a ir planteando una serie de preguntas, ¿sí? Para darle introducción a esto. Una pregunta que nos podríamos hacer es, ¿qué sucede si, por ejemplo, tenemos un recipiente que está cerrado y que tiene aire? Y está a presión atmosférica, chicos. Está a presión atmosférica. ¿Qué sucede si a un recipiente cerrado con aire a presión atmosférica se le inyecta agua líquida a 65 grados centígrados? ¿Sí? Vamos a ver. En una primera instancia, tenemos nosotros acá el recipiente. Vamos a suponer que tenemos un arreglo que es un cilindro con un pistón acá que está sellando el recipiente, que está a una temperatura constante, ¿sí? Y me dicen que aquí tengo aire y resulta que ese aire tiene, se le inyectó agua líquida. Acá tiene agua. Y esto está a un volumen 1, chicos, ¿sí? Resulta que la presión total que se está manejando ahí va a ser la presión del aire, ¿sí? Ahora, este sistema todavía no está en equilibrio. No está en equilibrio. Resulta que lo que empezó a ocurrir, que en una siguiente etapa tenemos el mismo sistema, pero resulta que aumentó el volumen. Aumentó el volumen porque resulta que el agua que había acá se empezó a evaporar, entonces ya no voy a tener solo aquí aire, sino que también voy a tener vapor de agua. Profe, creo que hay un compañero en sala de espera. Listo. Entonces acá yo tengo que el volumen 2 es mayor que el volumen 1, ¿sí? Y aquí digo, sigo teniendo el agua. ¿Qué pasa, chicos? Si la presión en esta primera parte era igual a la presión del aire, la presión total era igual a la presión del aire, en este punto de acá, la presión total, ¿a qué será igual? La presión que se está ejerciendo sobre ese recipiente, sobre esa tapa, por decirlo así, ese pistón. ¿No sería la presión del aire más la presión del vapor de agua? ¿No sería o sí sería? Sí, yo creo que es eso. Ah, ok. Ah, bueno, entonces sería la presión del aire más la presión, digamos, del vapor de agua. Yo voy a colocar acá agua, ¿sí? Pero ustedes saben que es la presión del vapor de agua, ¿sí? No es la presión del agua líquida, la presión del vapor de agua, ¿sí? La presión del vapor de agua. ¿Qué pasa, chicos? Que va a llegar un punto, digamos, en el que este sistema va a llegar al equilibrio. Bueno, aquí todavía no está en equilibrio. Y tengo acá el sistema.
Y resulta que el punto en el que llega al equilibrio, voy a tener un mayor volumen, ¿sí? Volumen 3 va a ser mayor que el volumen 2, mayor que el volumen 1. El punto en el que, digamos, ya como que se estabiliza ese sistema, ¿sí? Pues yo voy a tener acá un aire, el aire, que va a tener vapor de agua, pero va a estar saturado en vapor de agua. ¿Sí? Es decir, en ese punto ya va a tener como la máxima, digamos, cantidad de vapor de agua que pueda contener ese aire, ¿sí? ¿Recuerdan como cuando yo les hablaba, de cuando ustedes estaban agregando sal al vaso de agua, ¿sí? Va a haber un punto en el que por más de que ustedes, bueno, agregaron sal de a poquito y fueron revolviendo, ¿sí? Va a haber un punto en el que, bueno, por más de que revuelvan, ¿sí? Y traten de disolver, pues ya no se les va a disolver más sal en el agua, ¿cierto? Entonces miren que lo mismo pasa con el aire, ¿sí? Va a haber un punto en el que el aire dice, aquí ya no cabe más vapor de agua, devuélvanse, ¿sí? Devuélvanse y cualquier cambio que hay en el volumen hace que eso empiece a condensar, ¿sí? Entonces, la presión total va a ser igual a la presión del aire más la presión del agua. Pero resulta que pasa algo, chicos, que en este punto donde el vapor ya está saturado, ¿sí? Es el punto en el que el agua ya está, el aire dice, aquí ya no cabe más nadie, aquí ya no cabe más vapor de agua, ¿sí? Y va a ser el punto en el que en el equilibrio pues se presenta, o sea, ya se va a empezar a presentar la condensación. ¿Qué presión sería ahí o cuál sería la presión del agua en ese punto, chicos? En el que coexistiría el líquido y vapor. ¿Qué dicen? Por ahí hay alguien que se iba a animar a decir algo. La atmosférica. La atmosférica, La de vapor. la de vapor. ¿Por qué la de vapor? No, bueno, mejor porque la atmosférica. La presión del agua sería igual a la presión atmosférica. Miren ¿qué tengo yo acá? Acá tengo la presión atmosférica, ¿sí? O sea que la presión atmosférica sería igual a la presión del aire más la del agua, ¿no? O sea que bueno, por ese lado la atmosférica no sería, ¿sí? Ahora, O profe, la de presión de vapor líquido. Es que estoy confundido con esos dos términos. ok. Entonces miren, sería la presión de vapor, ¿sí? Sería la presión de vapor, ¿sí? Porque chicos, miren, cuando el aire está saturado en vapor de agua, es el punto en el que el aire dice, aquí ya no cabe más nadie. Hagan de cuenta que estas son las moléculas del gas, ¿sí? Estas son las moléculas del gas y que aquí se están metiendo las moléculas de vapor. Resulta que llegaron y ocuparon, por decirlo así, ocuparon todas las sillas del cine, ¿sí? Y dicen, cupo completo, aquí ya no cabe más vapor de agua, ¿sí? Es la máxima presión que ya aquí se puede alcanzar, la máxima presión que puede tener el agua. A partir de ahí, ¿sí? A partir de ahí empieza a condensar. Recuerden que ese era el concepto de la presión de vapor, ¿sí? Eso era lo que veíamos con la presión de vapor. Por eso es que es la presión de vapor, chicos, ¿sí? Entonces miren que en este punto se llega al equilibrio. Se llega al equilibrio.
Entonces, ¿qué pasa en ese punto, chicos? En ese punto, muchachos, la presión que va a tener el agua, ¿sí? En esa fase, bueno, aquí ya me queda muy poquita agua líquida, pero estaría en equilibrio líquido-vapor, ¿sí? ¿Qué pasa, chicos? Que la presión del agua en ese punto, dijimos, va a ser la presión de vapor del agua. ¿Y qué pasa también en ese punto? Que en ese punto, esa va a ser la misma presión de saturación, ¿sí? ¿Qué quiere decir esta presión de saturación? Esa va a ser la presión a la cual, voy a colocarles acá, presión de saturación. ¿Qué me quiere decir esa presión? Que el gas está saturado en vapor de agua. ¿Sí? Entonces, recuerden que hay un punto, había un punto, lo que vimos la clase pasada, la presión de vapor, ¿sí? Me mostraba el punto en el que coexistían las dos fases, fase vapor y fase agua para una sustancia pura, ¿sí? Que cualquier modificación ahí iba a hacerlos condensar, iba a hacer que esa sustancia empezara a condensar, ¿sí? ¿Qué pasa? Que cuando ahora estamos manejando dos sustancias, pues resulta que el gas va a empezar a saturarse en vapor de agua y cuando se alcanza la presión de vapor, ¿sí? Se alcanza también lo que se llama presión de saturación, que es cuando el gas dice, digo yo, no les coloco así para que ustedes se imaginen, dice, ya no cabe más nadie, ¿sí? Ya no cabe más vapor de agua, ¿sí? Ya si llega a una molécula más, esto empieza a condensar. Si se aumenta la presión un poco más, esto empieza ya, sí, a condensar. Ya está saturado, ya le cabe lo máximo de vapor de agua. Entonces, chicos, miren. Piénsenlo así, chicos. Cuando ustedes hablan de saturación, tienen que pensar en dos sustancias, ¿sí? Un gas que se está llenando de algo, de un vapor. Cuando ustedes piensan en presión de vapor, están hablando solamente de una sustancia pura que se está yendo para vapor y que está condensando y está yendo para vapor, ¿sí? Entonces, en condiciones de saturación, ya vamos a ver bien cómo esa diferencia para que les quede más claro. ¿Qué se cumple? Se cumple que la presión del compuesto, ¿sí? Llámese agua, llámese alcohol, llámese lo que sea, ese compuesto que estén trabajando, va a ser igual a la presión de vapor de ese compuesto, ¿sí? Y esto va a ser igual a la presión de saturación. Manejemos la presión de saturación, I, ¿sí? ¿Qué quiere decir esto, chicos? Se los coloco acá de otra manera. Esto quiere decir presión a la cual un gas no condensable, ¿sí? Imagínense en el aire, por ejemplo, un gas no condensable está saturado en vapor de un líquido, ¿sí? ¿De cuál líquido? De ese líquido I.
Profe, ¿cuáles son los subíndices que tiene la última P, la última presión? P sat de saturación I. P sat I. ¿Qué pasa a esa presión de saturación, chicos? A esa presión de saturación pasa algo y es que el líquido no puede evaporarse más. ¿Sí? Es decir, ya está en equilibrio. Está en equilibrio. Está en equilibrio. ¿Por qué no puede evaporarse más? Porque miren, llegó a la presión de saturación y lo que me dice presión de saturación es, el gas me dice, devuélvase lo que está llegando de más de vapor, ya no se puede evaporar más porque aquí no cabe más nadie, ¿sí? Para que ustedes se acuerden. Entonces, bueno, hagamos acá como una diferencia, ¿sí? La diferencia entre vapor saturado, cuando nosotros hablamos de vapor saturado, ¿sí? Que esto es diferente, chicos, para que les quede clara esta parte, a lo que nosotros decimos gas saturado, ¿sí? ¿Cómo van hasta ahí, muchachos? ¿Hasta ahí tienen alguna pregunta? Yo sé que este tema es como el más, un Profe, poco más complejito. creo que pues no tengo problemas en cuanto a gas y a vapor, pero cuando están saturados, Bueno, vamos a ver entonces la diferencia, ¿sí? Cuando ustedes les dicen vapor saturado, la diferencia entre estos dos, gas saturado, ya saben, diferencia entre gas y diferencia entre vapor. ¿Cuál es la diferencia cuando hablamos de estos dos conceptos? ¿Qué se tienen que imaginar ustedes? ¿Sí? Cuando están hablando de vapor saturado, están hablando de una sustancia pura. Llámese agua, llámese alcohol, llámese, no sé, benceno, bueno, de lo que estén trabajando. Acetona, ¿sí? ¿Qué están trabajando? Una sustancia pura, una única sustancia, ¿sí? ¿Qué pasa? Cuando hablamos de esto, tienen que imaginarse en ustedes que este punto se alcanza cuando se comprime, ojo, cuando se comprime un vapor, chicos, vapor. Ustedes tienen un vapor y resulta que lo empezaron a comprimir, a comprimir, a comprimir, hasta que llegó un punto en que empezó a condensar. ¿Sí? Entonces, ¿qué pasa? Ustedes tienen ahí su arreglo cilindro pistón, ¿sí? Un envase y empezaron a comprimir. Todo tenían ese envase lleno de vapor de algún alcohol, por ejemplo, ¿sí? O de vapor de agua, de alguna sustancia. Y empezaron a comprimirlo, a comprimirlo, a comprimirlo, hasta que llegó un punto en el que empezó a condensar. Ese es el punto de vapor saturado, chicos. Vapor saturado, donde ustedes tienen las dos fases de la misma sustancia, la fase vapor y la fase que ya empezó a condensar. Ese punto, ¿sí? Donde se comprime, que llega a ese punto de condensación, entonces uno dice, el vapor está saturado, ¿sí? Está saturado, ya no aguanto más y empezó a condensar. Ahí se habla de vapor saturado, una sustancia pura, ¿sí? Ahora, ¿cuándo es que yo hablo de gas saturado? ¿Sí? Normalmente yo no puedo hablar de gas saturado solo, sino que tengo que imaginarme que es un gas saturado y que ese gas está saturado con algo. Es decir, que ese gas está lleno de algo, ¿sí?
Entonces, ¿de qué está saturado? Es un gas saturado en vapor de algo, ¿sí? Gas saturado en vapor. Entonces, ya aquí yo no estoy hablando de una sustancia pura, ¿sí? Sino que aquí yo ya estoy hablando de dos sustancias. Un gas y un vapor, ¿sí? Entonces, ¿qué me tengo que imaginar cuando hablo de esto? Cuando a mí me dicen un gas saturado, ese gas está lleno de algo, de un vapor, ¿sí? Entonces, esto ocurre cuando la fase gas está saturada con el vapor de un líquido. ¿Qué pasa con ese líquido, chicos? Resulta que la fase gas está saturada con el vapor de un líquido, pero aparte de ese líquido, está en equilibrio. ¿Sí? Ese líquido está en equilibrio. Es decir, como el gas está diciendo, ya aquí no cabe más vapor, ¿sí? El vapor está en equilibrio, es decir, si se comprime un poquito, eso está en el punto también de condensación, ¿sí? Entonces miren que en este punto yo voy a tener también la presión de vapor, ¿sí? Va a ser igual a la presión de saturación. ¿Tienen hasta ahí alguna pregunta, chicos? Sí, profe, yo quiero saber las presiones con respecto, se supone que la presión va a ser mayor entonces del gas o van a disminuir. La presión, O sea, me refiero a la presión del gas y del vapor en el estado 1 en los que no han estado en equilibrio, ¿sí? ajá, sí, espera, esta Sí, de acá. exacto, profe. O- ok, va a ser mayor la presión en este estado, ¿sí? Para las dos sustancias, ¿sí? Sí, como Específicas. la presión esto total que se tendría ahí. Vale, listo, gracias, profe. Listo. Entonces, chicos, miren, en este sentido, resulta que la presión de saturación puede alcanzar el mismo valor que la presión de vapor, ¿sí? Pero no significan lo mismo, chicos, ¿sí? Ya entienden ustedes que no significan lo mismo. Es decir, no tendría sentido yo de hablar de que yo hablara de presión de saturación del agua, ¿sí? Porque estoy hablando de una sustancia pura, ¿sí? Cuando yo hablo de presión de saturación, estoy hablando de dos sustancias, un gas y un vapor. Entonces, miren, en este sentido, alcanzan el mismo valor, pueden alcanzar ese mismo valor, ¿sí? Pero no significan lo mismo, ¿sí? No son lo mismo. Ya entienden ustedes entonces el concepto. Es decir, miren, en componentes puros, hablar de presión de saturación no tiene significado, chicos, no tiene sentido. ¿Sí?
En componentes puros, yo estoy hablando de presión de vapor, ¿sí? Cuando tengo dos componentes, gas, vapor, tiene sentido hablar presión de saturación. Entonces, chicos, miren, miremos algo. ¿Cómo se representaría, digamos, lo que pasa con el tiempo? ¿Sí? Vamos a hacer aquí unas gráficas. Si se representa gráficamente la evolución que se va a llevar con el tiempo, ¿sí? Supongamos que yo acá tengo una primera curva, con una primera gráfica. Espérenme, la hago acá más como más corta. ¿Sí? Entonces yo tengo inicialmente que la presión total del sistema es de 101.325 kilopascales, ¿sí? O una atmósfera. Tengo acá. Aquí vamos a manejar presión, ¿sí? Resulta que yo esta gráfica la voy a manejar a una presión y a una temperatura constante. Todo está ocurriendo a una presión y una temperatura constante, ¿sí? Entonces vamos a ver qué va a ir pasando. Presión total constante, ¿sí? Presión total constante y temperatura constante. Presión total constante y temperatura constante. Entonces vamos a ver qué va pasando con el tiempo. Aquí vamos a ver el tiempo, ¿sí? Entonces resulta que teníamos el sistema, recuerden que teníamos aire y agua, ¿no? Vengan, les planteo acá. Esa es la gráfica. Esto no es un diagrama de pistón y agua, no, es una gráfica, ¿sí? Entonces, en un primer instante teníamos nosotros acá el arreglo cilindro-pistón, teníamos, digamos, agua, ¿sí? Teníamos acá aire, teníamos agua o vapor de agua, ¿sí? Inicialmente, chicos, inicialmente teníamos nosotros solamente, bueno, inicialmente yo les había planteado que no teníamos agua, teníamos solamente el aire, ¿sí? Entonces resulta que al inicio la presión total era la presión del aire. ¿Qué presión estaba ejerciendo el aire? Miren, la presión del aire era igual a la presión atmosférica, ¿cierto? Entonces partimos de acá, ¿sí? Si yo me voy a mirar cuál era la presión del aire, resulta que la presión del aire era la presión atmosférica, ¿sí? Y como no había agua todavía en fase vapor, pues si yo miro, la presión del agua estaba por acá en cero, ¿sí? No había agua en fase vapor, o sea, la presión del vapor de agua era cero y la presión del aire era la presión atmosférica, ¿sí? Tengo ahí los dos puntos. ¿Qué pasa, chicos? Que a medida que empieza a pasar el tiempo, resulta que esto está a temperatura constante, a presión total constante, ¿sí? A medida que empieza a pasar el tiempo, resulta que acá yo ya tengo es aire, pero ya tengo también vapor de agua. Aire más vapor de agua, ¿sí?
Entonces, ¿qué pasa, chicos? Que a medida que va pasando el tiempo, la presión del agua va a empezar a aumentar, porque miren que antes no había agua, ¿sí? En esta parte de acá, no había agua, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que va a empezar a ocurrir? Que la presión del agua va a empezar a aumentar porque va a empezar a pasar a fase vapor, ¿sí? Va a empezar a aumentar, 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 hasta que llega a un punto, ¿sí? ¿Cuál va a ser ese punto? Ese punto va a ser la presión en la que la presión del agua va a ser igual a la presión de vapor. Digamos que este punto es 24.9 kilopascales. ¿Sí? Ahora, chicos, la presión del aire va a tener que ir disminuyendo, ¿sí? Es decir, el aire ya no va a tener tanto espacio para moverse, ¿sí? Porque ya hay vapor de agua. Si la presión del aire empieza a disminuir, llega por acá. ¿Sí? ¿Ustedes a qué creen que será igual la presión del aire, chicos? ¿A cuánto será igual? ¿Sí están por ahí, muchachos? A una atmósfera, profe. Eso, o sea, al total menos el del agua. Al total menos el del agua, ¿sí? Miren que aquí la presión del aire, si ustedes hacían aquí el balance, la presión del aire iba a ser igual a la presión atmosférica, ¿sí? Ahora miren que aquí la presión total sigue siendo igual a la presión atmosférica, ¿sí? Pero ahora, ¿qué pasa? Que ahora la presión atmosférica va a ser, que va a ser la presión total de todo este sistema que tengo dentro del envase, va a ser igual a la presión del aire más la presión del vapor de agua, ¿sí? ¿Qué pasa? Si yo ya tengo la presión del vapor de agua, pues entonces la presión del aire va a ser la presión total menos, perdón, menos la presión del aire va a ser la presión total menos la presión del agua. Que en este caso, ¿cuánto sería? 76.425. 426, bueno, kilopascales, ¿sí? Ahora, chicos, miren cuál es la presión del agua. La presión que alcanza el agua, la máxima presión que va a alcanzar el agua, ¿sí? Como vapor, va a ser la presión de vapor. ¿Por qué? Eso le marca la parada al agua, porque le dice, usted ya no se puede evaporar más, ¿sí? Porque recuerden que ese punto es el punto hasta donde el vapor de agua va a llegar, de ahí para allá. O sea, ya el vapor está saturado, está saturado, sí, está, y se empieza a condensar, ¿sí? Va a empezar a condensar. Entonces, miren que esa sería la presión de vapor. ¿Listo, chicos? Entonces, ¿qué es lo que obtengo yo acá? Miren, ¿qué podría yo decir aquí? Yo podría decir entonces que en saturación la presión total va a ser igual a la presión del aire más la presión del vapor de agua, que en ese punto de saturación va a ser la misma presión de vapor. ¿Listo? El todo, chicos, para que digamos en esta parte se les haga fácil, es entender estos dos puntos, esto y esto.
¿sí? Desde que ustedes manejen esos dos conceptos y los tengan ahí, se les va a facilitar, ¿sí? ¿Qué otra cosa puede ocurrir, chicos? ¿Qué otra cosa puede ocurrir? Entonces ahora, no vamos a ver ahora una gráfica a presión y temperatura constantes, sino que ahora vamos a ver qué pasaría si lo que nosotros tenemos es volumen y temperatura constante. Si ahora yo tengo volumen y temperatura igual a una constante, ¿sí? Entonces vamos a hacer la gráfica otra vez. Recuerden que aquí sería tiempo, ¿sí? Tendríamos tiempo. Entonces, como estamos manejando que es a volumen y temperatura constante, pues ya lo que estamos manejando es un arreglo, el envase aquí o el cilindro pistón, pasaría de una primera etapa, ¿sí? En la que va a manejar, digamos, este volumen. Si tiene el volumen constante, quiere decir que esto está anclado acá. Esto no se va a mover. ¿Sí? Tiene ahí unos tornillos y está anclado. Y va a pasar de la fase 1 a la fase 2 a un volumen constante. Bueno, aquí más o menos el mismo volumen. Tiene aquí los tornillos, ¿sí? Para que ese volumen no se mueva, está anclado, ¿sí? Entonces, chicos, miren, en una primera etapa tenemos el aire. ¿Mm? Tenemos aire solamente, aquí tenemos agua, ¿sí? Y resulta que el aire está a presión atmosférica, ¿sí? En esa primera etapa, bueno, aquí tengo yo la presión atmosférica, voy a colocarla por acá. Esta va a ser la presión atmosférica de 101.3. ¿Sí? Entonces, en un primer instante, el aire va a tener acá, la presión va a ser igual a la presión atmosférica, que sería este punto que estoy haciendo ahí. Y resulta que el agua, como todavía no ha pasado a fase de vapor, ¿sí? No hay vapor de agua, pues el vapor no va a estar ejerciendo ninguna presión, ¿sí? El agua está líquida, no va a haber vapor de agua ejerciendo presión, pues la presión del vapor de agua está en cero, ¿sí? El segundo punto que acabo de colocar, aquí abajo está en cero. ¿Qué pasa con el tiempo, chicos? Resulta que con el tiempo se empieza a evaporar el agua, ¿sí? Se empieza a evaporar el agua. Entonces esa presión empieza a aumentar. Yo no sé si acá yo les coloqué para que tuvieran acá claro. Esta es la presión del agua, ¿sí? Y esta es la del aire. Para que se acuerden. Presión del agua y presión del aire. Ahora, chicos, miren, la presión del agua empieza a aumentar. Empieza a aumentar, aumentar, aumentar. ¿Sí? Esta es la presión del agua. ¿Hasta qué punto, chicos? Va a aumentar hasta que la presión del agua, el máximo punto hasta donde va a poder aumentar, es hasta donde la presión del agua va a ser igual a la presión, hasta que llegue a su presión de vapor, ¿sí? 24.9 kilopascales. Pero ¿qué pasa, chicos? Miren que tenemos volumen y temperatura constante, ¿sí? Pero a medida que esto empezó a evaporarse, aquí ya empezó a quedar menos agua, aquí ya voy a tener yo aire y voy a tener vapor de agua, ¿sí? Voy a tener acá vapor de agua. ¿Cómo va a ser la presión total, chicos?
La suma, ¿no? La suma de las dos, ¿cierto? ¿Y cómo la graficaría? ¿O por dónde me quedaría? Sé que empieza aquí, Por encima. por encima, ¿cierto? Porque miren que como estoy manteniendo el volumen, ¿sí? La presión total del sistema va a empezar a aumentar, ¿sí? Esta va a ser la presión total. Ahora, esta presión total que me va a quedar por acá va a ser igual a la presión del aire más la presión del agua, ¿sí? Ahora yo ya sé cuál es la presión del agua, ¿sí? Que va a ser la presión de vapor, y ya sé también cuál es la presión del aire, ¿cierto? Tengo esas dos presiones. Entonces, ¿cuánto me daría la presión total? 126.20. ¿Sí? Entonces, miren, chicos, vamos a sacar aquí algunas relaciones que se pueden, digamos, extraer de este tipo de procesos que acabamos de explicar acá. ¿Sí? ¿Qué me doy cuenta acá igual? Miren que en este sistema también me doy cuenta que en saturación, bueno, aquí lo que hice fue pasar de acá a acá con el tiempo, y que en saturación la presión total va a ser igual a la presión del aire más la presión de vapor del agua. ¿Sí? ¿Qué relaciones podemos sacar acá? Vamos a sacar acá unas relaciones interesantes. Aplicando también la ley de los gases ideales, y de la de Dalton, es la siguiente, chicos. Bueno, voy a ir subiendo acá la pantalla. Entonces yo tengo, chicos, acá que la presión del aire, P por B, va a ser igual a N del aire, RT. ¿Sí? NRT. También podría decir que la presión del agua por el volumen va a ser igual a las moles de agua por RT. Entonces, chicos, miren, que sería del segundo, ¿no? Miren, en el primero, bueno, yo podría decir presión del aire por volumen PB igual a NRT, presión del agua por B igual a NRT. ¿Sí? Entonces, chicos, miren, si yo divido estas dos ecuaciones, me quedaría presión del agua sobre la presión del aire si suponemos que estamos a volumen y a temperatura constante, ¿sí? Si estamos a volumen y a temperatura constante, nos quedaría nosotros presión del agua sobre presión del aire sería igual a las moles de agua sobre las moles de aire, ¿cierto? Entonces, ¿qué puedo decir yo, chicos? Yo puedo decir entonces que las moles de agua sobre las moles de aire, ¿sí?
va a ser igual a la presión del agua sobre la presión del aire, pero la presión del aire yo la puedo expresar de otra manera. Yo la puedo expresar como la presión total menos la presión del agua. Y listo. ¿Sí? ¿Qué quiere decir eso, chicos? Que si ustedes tienen presiones, ¿sí? En este tipo de ejercicios, ustedes van a poder calcular las moles, ¿sí? Si tienen presiones, van a poder ahí calcular las moles. Esperen, encerramos acá esto. ¿Cómo van hasta ahí, muchachos? ¿Hasta ahí tienen alguna duda? Si están por ahí o me dejaron sola. Ay, mira, ahí estaba Angie. Entonces, chicos, vamos a hacer un ejemplo a ver ustedes cómo lo van resolviendo. Por ejemplo, muchachos, si yo les digo, vamos a calcular calcula el volumen mínimo en metros cúbicos. Volumen mínimo en metros cúbicos de aire seco a 20 grados centígrados y a 100 kilopascales que se necesita para evaporar 6 kilogramos de etanol. Si resulta que la presión total permanece en 100 kilopascales y la temperatura se mantiene a 20 grados centígrados, ¿sí? Es decir, ustedes van a pasar de tener un aire seco, ¿sí? Que está a 20 grados centígrados y está a 100 kilopascales, ¿sí? Van a pasar a tener aire con etanol a 20 grados centígrados y a 100 kilopascales. Uy. Uy, ¿qué pasó? 100 kilopascales. ¿Sí? Aquí entran los 6 kilogramos de etanol. Entonces, chicos, van a calcular ustedes el volumen mínimo en metros cúbicos de aire seco a 20 grados centígrados, 100 kilopascales, que se necesita para evaporar 6 kilogramos de etanol, ¿sí? Si la presión permanece a 100 kilopascales y una temperatura de 20 grados centígrados, ¿sí? Entonces, chicos,
Van a pensar ahí unos segundos, intenten realizarlo. Les doy aquí también una indicación. Aquí les dicen a ustedes el volumen en metros cúbicos. Cuando les hablan de volumen mínimo, ¿sí? Cuando les están hablando de volumen mínimo, es hablar de saturación, ¿sí? Es hablar de saturación, ya que por encima de ese volumen resulta que por encima de ese volumen el gas no estaría saturado, ¿sí? Por encima de ese volumen el gas no estaría saturado, ¿sí? Chicos, pónganle así como, traten ustedes como de imaginarse en el gas, de imaginarse en el gas en el volumen, ¿sí? Piénsenlo como que, digamos, si hay un volumen más pequeño, por ejemplo, las moléculas de vapor que entrarían en los espacios entre las de gas, pues serían menos, ¿sí? Entre más volumen hay, ¿sí? Pues el gas no va a estar saturado, ¿sí? Va a haber más espacio, ¿sí? Va a haber más espacio. Entonces, cuando me hablan de volumen mínimo, es hablar de saturación, ¿sí? De saturación. Entonces van a revisar, voy a traer el cargador porque se me está descargando la tablet, entonces les dejo unos minuticos para que ustedes analicen el ejercicio, ¿sí? Y vayan mirando cómo lo harían, cómo lo resolverían.
Bueno, chicos, ¿qué pensaron? Cuéntenme qué han analizado, qué han pensado, qué harían. Hay que cambiar los kilogramos a metros cúbicos con la densidad del Los, etanol. los kilogramos a metros cúbicos con la densidad del etanol. Bueno, pero ahí tendrían el volumen, pero miren que ahí tendrían que, pero miren que lo que ustedes necesitan tener ahí es el gas, ¿no? Es decir, tienen que trabajar como si tuvieran vapor de etanol, ¿no? Es decir, necesitan el volumen, necesitarían entonces el volumen que estaría ocupando ese vapor de etanol. Miren que ustedes tienen ahí, tienen una relación, ¿no? Tienen la relación de la presión del aire. Bueno, esta relación que acabamos de encontrar acá, ¿sí? Presión del aire sobre la presión del agua va a ser igual a las moles del aire sobre las moles del agua. ¿Sí? O sea, presión del aire sobre la presión de eso que se va a evaporar, de eso que puede llegar a vapor, va a ser igual a las moles de aire sobre las moles del etanol, ¿sí? Ahora, chicos, miren que ustedes acá tienen un dato. Les dicen volumen mínimo, ¿sí? Volumen mínimo. Y dijimos, cuando nos dicen volumen mínimo, estamos hablando de saturación. Y nosotros hemos dicho, cuando nos hablan de saturación, de que el gas está saturado, quiere decir que ese vapor está en condiciones de presión de vapor, ¿sí? O sea que esta presión de acá nosotros ya la podríamos conocer. ¿Qué sería cuál? Sería la presión de vapor del etanol, ¿sí? ¿Cómo hallan ustedes esa presión, chicos? Esa presión de vapor del La etanol. presión total menos la presión ejercida por el agua. La presión total menos la presión ejercida por el agua, pero acá no tenemos agua. Bueno, por el etanol. Por eso, chicos, pero miren que, o sea, aquí básicamente lo que yo tengo en este sistema es etanol y aire, ¿sí? Y aquí yo no tengo, ni tengo la presión del aire, ni tengo la presión del etanol, ¿sí? Pero yo sé que la presión del etanol es la presión de vapor. ¿Cómo calculábamos nosotros presión de vapor? Con la fórmula, ¿no? La fórmula del logaritmo en base 10 y las constantes. Exactamente, exactamente, ¿sí? Entonces, ese dato ustedes lo van a poder calcular. ¿Con qué? Con la ecuación de Antoine, ¿sí? Con la ecuación de Antoine, ¿sí? Otro dato que también pueden tener, mejor dicho, así, vamos analizándolo así por pedazos. Esto lo puedo hacer con Antonio, Antoine, Antonio, ¿sí? Con ecuación de Antoine. Las moles de etanol las puedo calcular, ¿por qué? Porque me están diciendo que tengo 6 kilogramos, esos 6 kilogramos los puedo pasar a moles, ¿sí? Que es lo que necesito evaporar, ¿sí? Eso también lo puedo calcular.
Ahora miren, chicos, ahí sí entonces va lo que ustedes estaban diciendo, ¿sí? Si yo ya tengo la presión del etanol y resulta que en ese recipiente solamente tengo etanol y aire, ¿sí? Y sé cuál es la presión total. Y sé que solamente tengo etanol y aire y tengo la presión del etanol. ¿Cómo calculo la presión del aire? Miren, La total menos la del etanol. la total, ¿sí? La total que serían estos 100 menos la del etanol. Ya tendría también la presión del aire. Entonces puedo calcular las moles del aire de esa fórmula, ¿sí? Y luego puedo hallar el volumen que me ocupan esas moles de aire. Vamos a hacerlo todo paso por paso, ¿sí? Vamos a hacerlo paso por paso. Quería que ustedes como que lo analizaran, digamos, en principio, qué tienen y qué no tienen, ¿sí? Entonces, miren, las moles de etanol, ¿cómo dijimos que las calculamos? Masa de etanol sobre peso molecular del etanol. Eso sería 6 kilogramos sobre 46 kilogramos de etanol. 6 kilogramos sobre 46. ¿Sí? Entonces, listo, chicos, ¿cuánto les da eso? Me da 0,13 kilomol. 0.13 kilomoles. ¿Sí? Listo, ya tenemos calculado entonces, tenemos calculadas entonces las moles de etanol. Listo, moles de etanol. Ahora, calculemos entonces ahora la presión de vapor del etanol. ¿Sí? ¿Cómo la van a calcular? La van a calcular con la ecuación de Antoine, chicos. En la plataforma, ¿se acuerdan que yo les dije que les iba a subir una hojita con las constantes y esto de Antoine, ¿sí? Para que ustedes las pudieran tener de diferentes sustancias o que buscaran en el Felder o en el Himenblau, ¿sí? La hoja con las constantes de la ecuación de Antoine. Entonces, miren, la hoja que yo les pasé estaba entonces el logaritmo para hallar esta presión, estaba el logaritmo en base 10 de la presión de vapor de va a ser igual a menos B sobre D más C, ¿sí? Donde la presión se daba en milímetros de mercurio y temperatura en grados centígrados, ¿sí? Entonces ustedes tenían ahí la temperatura, ¿sí? La temperatura a la que iban a buscar las constantes, que era a una temperatura de 20 grados centígrados, tenían que buscar las constantes. ¿Alguno tiene ahí la hojita? ¿Alguno la descargó o algo? Profe, yo acabo de encontrar las constantes. A ver, Para el etanol. etanol. A A. ver si... En A es 5,33675. Ok, pero te sale la ecuación que usan para esas constantes. Sí, la del logaritmo en base 10. Logaritmo en base 10. Profe, según Ok, la hoja que usted envió son otras, o sea, otros sí, valores. son otros ¿Sí? valores. Son otros valores. De pronto, de dónde sacaron esas constantes? Las que me están diciendo ahorita.
Esas constantes, es que ellas buscando encontró un Excel con un montón de sustancias y decía que estaba actualizado. Ok, bueno, también saben que tienen que mirar en que aparte de la fórmula que sea logaritmo en base 10, tienen que revisar en qué tienen la temperatura y en qué les va a dar la presión, ¿sí? Porque, por ejemplo, si la presión les da en kilopascales o en atmósferas o en otro, ¿sí? Las constantes van a ser diferentes también, Aquí me dice que la ¿sí? temperatura es en Celsius. La presión la dan en milímetros de mercurio. Sí, Tan milímetros de raro, mercurio. chicos. Profe, según el PDF que usted subió, Ah, mira el es PDF. 8.1122. Sí, Ah, y justo. saben también que tienen que mirar, chicos, tienen que revisar también para qué rango de temperatura les están dando esas constantes, ¿sí? Entonces, por ejemplo, ustedes en el PDF miran, ustedes miran para el etanol y les dice, bueno, les dice, para el rango en el que se pueden usar esas constantes es para un rango entre 19.6 a 93.4. Es decir, si ustedes van a manejar una temperatura mayor a esa o menor a esa, ¿sí? Esas constantes ya no les sirven, ¿sí? Ya no les sirven y deben buscar de pronto información adicional en otros libros que hayan de pronto constantes ajustadas, o sea, que sean datos que se hayan trabajado, se hayan encontrado experimentalmente para temperaturas, por ejemplo, más altas, ¿sí? Entonces deben tener en cuenta esa parte también, ¿sí? Bueno, entonces vamos a trabajar con el PDF que les mandé, ¿sí? ¿A qué era? ¿A era igual a cuánto, chicos? 8 punto ¿qué? 11.22. 8.1122. B, 1592.864. 1592. Punto 864. Y C, 226.184. listo. Entonces, con esos datos, chicos, hallemos la presión de vapor. Ahí les va a dar en milímetros de mercurio. Profe, me da 142,4575 milímetros de mercurio. 142 punto ¿qué? 4575. 45,75 milímetros de mercurio, ¿sí? Entonces, chicos, esa presión vamos a pasarla, muestren, vamos a pasarla a kilopascales, ¿listo? ¿Cuánto les daría en kilopascales? Entonces, para eso es que ustedes ya tienen que tener ahí su tabla diseñada de conversión de unidades. Si la quieren sacar de pronto de un libro o algo. ¿Cuánto les daría en kilopascales? 98.98. 98.9 les da, chicos. ¿Sí les da a todos igual? Mentiras. 18.99. 18.99 kilopascales.
Profe, qué pena, es que eh, es lo de despejar el logaritmo en base 10, no me acuerdo cómo es que se hace, si me podría recordar. Porque ya despejé como la primera parte, pero entonces para despejar la presión de vapor, no, no sé si me ¿Sí? hice entender. ¿Cómo? O sea, Yo o creo sea, que para, ahí, chicos, sí, ahí, para despejar P, sí, sí, señora, si me podría ¿sí? recordar. Sí, sí, ¿Cómo profe. se hacía, chicos? Yo creo que ahí más de uno puede cometer ese error y a la hora de hacer el cálculo ahí cometer ese error. ¿Cómo se hace ahí para despejar? ¿Cómo despejo ahí la presión de vapor, chicos? ¿Cómo lo hicieron? No me digan que todos están igual. El 10 se eleva a lo que da en A menos B sobre T más C. ¿Sí? Pilas, ¿no? Todo esto, no es que vayan a elevar solo el 10 a la A, ¿no? Hacen primero A menos B sobre T más C. Entonces, pilas en este cálculo, chicos, porque acá se equivocan mucho, ¿sí? Se equivocan mucho. En la calculadora meten mal los valores y esto qué, y hacen ahí todo al revés. T más C, B sobre T más C, A menos eso que obtuvieron, 10 a la, todo eso. Si les da ese valor, chicos, prueben todos. No, Prueben, profe, revisen. allí debe dar 43,85 milímetros de mercurio. 43,85. Prueben que estén metiendo bien ahí en la A mí calculadora. también me da 43,85. ¿Sí? Ahora sí, a kilopascales. Es sencillo, miren, ustedes ven la ecuación y dicen, ay, sí, listo. 5.93. ¿Cuánto? ¿5 punto qué? ¿Cuánto les da, muchachos? 5.93. 5,92, que acá no escucho bien. ¿Sí les da a todos lo mismo? Profe, a mí me da 0.057 o menos. 0,057. Uy, está raro. Profe, a mí me dio Pero eso es en 5.4. atmósferas, ¿no? En atmósferas, debe ser, de pronto lo están convirtiendo a otro, a kilopascales. Ahora sí lo puedo hacer. Profe, a mí me dio 5.84. Entonces, pues, no. 5,84, bueno, ese está más cerca. Chicos, miren, pilas con esta ecuación, no se confíen, ¿sí? No se confíen con esta ecuación. Tengan esta ecuación despejada para T, ¿sí? Tengan esta ecuación, sepan cómo despejar para P, hagan la prueba, verifiquen que les den los datos, hagan la prueba entre ustedes, verifiquen que les dé lo mismo. Si no les da lo mismo, miren a ver si es que están sumando primero una cosa, que al restar en la calculadora les está restando es otra, ¿sí? Porque debería hacerse esto, ¿sí? Para que no vayan a cometer ningún error. Si cometen un error ahí, si se equivocan ahí, es por alguna suma o resta, ¿sí? Que no, o sea, no es algo, digamos, propiamente de estequiometría, pero les va a afectar, ¿sí?
Entonces sean muy rigurosos en esta ecuación que les suele jugar ahí malas pasadas. Creo que la respuesta es como 5.8, 5.9, ¿sí? Más o menos. Creo que es como 5.8, si no estoy mal. Bueno, entonces miren, digamos que tenemos ya acá la presión del aire, perdón, la presión del etanol, ¿sí? Entonces, ya calculamos, ¿qué calculamos nosotros? Las moles de etanol, calculamos la presión de vapor del etanol, ojo con esa presión de vapor, ¿sí? La calculamos por acá, obtuvimos la presión de vapor del etanol. ¿Qué nos falta calcular ahora? Necesitamos calcular la presión del aire. ¿Para qué? Para saber las moles de aire. ¿Por qué? Porque me están pidiendo el volumen mínimo de aire. Si yo tengo las moles de aire, ¿sí? Yo voy a poder saber, tengo la temperatura, ¿sí? Tengo la presión, ¿sí? Y tendría todo para calcular el volumen. Entonces, chicos, la presión del aire. Entonces, la presión del aire, ¿qué sería? Miren que en este recipiente solamente voy a tener aire y etanol, ¿sí? Entonces, ustedes dirían, bueno, no, profe, voy a hallarlo por gas ideal la presión del aire, pero no tienen las moles, ¿sí? Pero no tienen el volumen porque el volumen es lo que quieren hallar, el volumen mínimo, ¿sí? Entonces, miren que en este recipiente solamente tienen aire y etanol, ¿sí? Tienen la presión total, que son 100 kilopascales, ¿sí? Y ya saben la presión del etanol. Entonces, ustedes podrían decir que la presión total menos la presión del etanol va a ser igual a la presión del aire. La presión total ya saben que son 100 kilopascales menos la presión del etanol, 5.92 kilopascales. ¿Cuánto les daría eso? 94,08. Es 5.85 kilopascales. 5.85. Bueno, ¿quiénes les da? A mí 94,08. me da lo mismo, también 5.85. Sí, profe. Bueno, 5.85, ok. consenso. 5.85. Entonces es 94,015. 94.015. No, 94.15. Perdón, sí. Se me corrió en Los cero. 94.15, pilas, chicos. Pilas, necesito que se vuelvan unos duros en manejar esa calculadora. Me va a tocar hacer un concurso en el siguiente parcial a ver si se animan. Puntos, profe. Pero en Un las clases. Opino lo puntos mismo. puntos en las clases. Me va a tocar ponerlos ahí. Ponerlos para que se animen, para que se pongan diestros en la calculadora. Y hacerles un concurso a ver si se motivan en el otro parcial. No quiero ver notas otra vez de unos y eso. Bueno, muchachos, entonces miren, ya tenemos la presión del aire, ¿sí? ¿Qué podemos hacer? Ahora sí podemos calcular las moles de aire. Moles de aire. Entonces sería igual a las moles de etanol, ¿sí? Por la presión del aire sobre la presión del etanol. Ya tenemos todo eso calculado. Moles de etanol, presión del aire, presión del etanol. ¿A qué va a ser igual eso? ¿Cuántas moles de etanol teníamos? 0.13. La presión del aire y la presión del etanol que les había dado 5.85.
Chicos, Era de 2,09. 2,092. Sí, eso. Kilomoles. chicos, un error que vi mucho en los parciales. Ojo con las unidades, muchachos. Acostúmbrense a colocar unidades por todos lados, ¿sí? Que a ustedes les dé como la seguridad de que lo que están haciendo está bien, ¿sí? De que no tengan que luego devolverse y no ven unidades por ningún lado y no saben si de pronto cometieron algún error de que multiplicaron por allá algo que no era, ¿sí? O de que sumaron por allá, como les pasó a algunos en el parcial, que estaban haciendo balances masamolares, masimolares, ¿sí? Sumaban moles con masa, eso, libras con libras mol, bueno, eso hicieron ahí un revuelto. Entonces, pilas con las unidades. Kilos mol. Entonces, chicos, ¿qué quiere decir esto? Esas son los kilomoles de aire. Entonces, para evaporar 6 kilogramos de etanol, ¿sí? Para evaporar 6 kilogramos de etanol, entonces yo voy a tener 2,092 kilomoles de aire, ¿sí? Entonces ahí sí me voy a calcular el volumen del aire, el volumen mínimo, ¿sí? Tengo las moles de aire, chicos. Tengo la constante de los gases ideales. Sé cuál es la temperatura porque la temperatura me la estaban dando, me decían que era 20 grados centígrados, ¿sí? Y tengo la presión que está ejerciendo el aire, ¿sí? Tengo todo esto. Entonces, chicos, pilas con las unidades. Voy a hacerlo ahí con las unidades. Coloquen todas las unidades, ¿sí? 2,092 kilomoles, ¿sí? Ahora, necesito la constante de los gases ideales en lo que estoy trabajando. ¿Qué me están pidiendo? Que lo den metros cúbicos. ¿Qué unidades estoy trabajando de presión? Kilopascales. Entonces necesito kilopascales por metro cúbico. Estoy trabajando en kilomol, ¿sí? Y estoy trabajando en grados centígrados, pero normalmente esa está en Kelvin. Puedo pasar la temperatura a Kelvin fácilmente, ¿sí? Entonces yo puedo trabajar aquí la constante 8,314, ¿sí? Kilopascales por metro cúbico sobre kilomol por Kelvin, ¿sí? Ahora, esto por la temperatura a la que estoy trabajando. 20 grados centígrados a Kelvin, ¿cuánto es? 200. 293.15. 293.15 Kelvin. Y eso dividido en los 100 kilopascales que teníamos, ¿sí? Ahí no es Perdón, 100 no. 90 y... Sí, perdón, ahí me equivoqué. Ahí. Tendríamos ahí entonces 94,15, ¿no? 94,15 kilopascales. Entonces, ¿cuánto les daría ahora sí eso? Miren las- 54,10 metros cúbicos. Entonces, miren, revisen unidades, chicos. Kilomol con kilomol, ¿sí? Kelvin con Kelvin. Me quedan aquí kilopascales con kilopascales, ¿sí? Me quedarían metros cúbicos. ¿Listo?
Entonces, miren, ahí tienen un ejercicio de esto. Entonces, chicos, miren, ¿qué vamos a ver la próxima clase? La próxima clase vamos a estar viendo, yo creo que yo aspiro que la próxima clase terminemos para que podamos hacer ejercicios, para que podamos hacer algunos ejercicios, practicar talleres, que ustedes pregunten, que miren a ver en qué están fallando, qué necesitan, ¿sí? ¿Qué nos falta ver, chicos? Nos falta ver dos cosas. Resulta que aquí nosotros estamos asumiendo cuando ya el gas se saturó completamente, ¿sí? Se saturó, ya no le cabe más vapor, ¿sí? Pero resulta que hay procesos en los que hay una saturación, pero la saturación no es completa, es decir, al aire todavía le puede caber un poquito, ¿sí? De vapor, ¿sí? Y eso es lo que se llama saturación parcial. Saturación parcial. Entonces, ¿qué pasa, chicos? Lo que aquí nos vamos a tener que preguntar es qué sucede si el sistema no se encuentra en equilibrio. ¿Sí? Y por eso no alcanza la saturación. ¿Sí? Es decir, recuerdan que nosotros hicimos una gráfica, ahorita que estábamos viendo lo de los arreglos cilindro-pistón, qué pasaba cuando el agua estaba sin evaporarse, estaba solo el agua líquida y estaba el aire, y llegábamos al punto en el que ya teníamos teníamos vapor de agua y teníamos aire y estaban ya en el equilibrio, ya totalmente saturado el aire en vapor de agua, ¿sí? Nosotros teníamos esta gráfica y teníamos presión total y temperatura constantes, ¿sí? Y decíamos, esto parte de un estado en el que no está en equilibrio, ¿sí? Y decíamos, con el tiempo, va pasando el tiempo, y resulta que esto llega al equilibrio. Y decíamos, bueno, en un primer punto, el agua no estaba ejerciendo ninguna presión porque estaba líquida, ¿sí? La presión era cero, no había vapor de agua. Y luego finalmente la presión empezaba a aumentar, ¿sí? En la medida en que empezaba a evaporarse el agua, ¿sí? La presión del vapor de agua empezaba a aumentar. ¿A qué presiones? Había una presión de ese vapor de agua hasta que llegaba al equilibrio y la presión del agua era igual a la presión de vapor, ¿sí? Esa era la presión a la que ya, digamos, íbamos a tener nosotros el equilibrio. El vapor estaba saturado, ¿sí? El gas estaba saturado en vapor de agua, ya no le cabía más vapor de agua. Este era el punto, voy a colocárselos acá. Este punto que teníamos acá era un punto de saturación. El gas estaba llenito, ¿sí? ¿De qué punto vamos a hablar nosotros acá en saturación parcial? De un punto por aquí en el medio. Aquí es donde está la saturación parcial. ¿Sí? Es un punto en el que todavía el gas, todavía le cabe vapor de agua, ¿sí? Entonces, ¿cuál es la diferencia? Entonces, miren, en la saturación, chicos, en la saturación, ustedes van a tener algo. Decíamos, la presión de ese vapor
en este caso era el agua, la presión de I, en este caso era agua, va a ser igual a la presión de vapor del agua, ¿sí? Está en equilibrio ya, saturó, el vapor está saturado, ya va a empezar a condensar y esa va a ser la misma presión de saturación, ¿sí? El gas ya está lleno de vapor de agua, ¿sí? Ahora, cuando nosotros hablamos de saturación parcial, pues entonces nosotros vamos a estar hablando que la presión que tiene el agua, ese compuesto, ese vapor, ¿sí? La presión que tiene ese vapor va a ser menor, chicos, a la presión de saturación, ¿sí? Es decir, a ese aire todavía le cabe, a ese gas, en este caso que era aire-agua, ¿sí? A ese gas todavía le cabe vapor, ¿sí? Hagan de cuenta que ustedes van en el Metrolínea, ¿sí? Y ahí el aire son las personas que están en el Metrolínea cuando ustedes se van a subir, ¿sí? Entonces, como que todavía le cabe gente, ahí a las moléculas que van en el Metrolínea, ¿sí? Todavía le cabe, no hay tanta presión, ¿sí? La presión que se está manejando es pequeña, todavía pueden ir más apretados, ¿sí? Por decirlo así. ¿Qué quiere decir eso, chicos? Que la presión del agua todavía es menor a la presión de vapor, en este caso. Es decir, ese vapor todavía no está saturado, ¿sí? Entonces, siempre que vayan a pensar en esto, chicos, devuélvanse a esta parte, retomen esta parte que vimos acá. Yo necesito que tengan esta parte muy clara, muchachos, que esta diferencia que vimos acá la tengan muy clara para que manejen rápido, o sea, procesen rápido esta parte, ¿sí? Revisen ese concepto que vimos, ¿sí? Para que lo tengan súper claro, ¿sí? Entonces, chicos, miren, cuando hablamos de saturación parcial, estamos hablando, que es este caso que vimos en azul, estamos hablando de la presión parcial de vapor de agua en la mezcla. Estamos diciendo que esa presión parcial del vapor de agua en la mezcla va a ser inferior a la necesaria para saturar el gas. ¿Sí? La presión que tiene ese vapor de agua en la mezcla gas-vapor es todavía pequeña, ¿sí? Es todavía, es inferior, es todavía pequeña, es inferior a la presión de vapor, ¿sí? Para que se sature el gas, ¿sí? Todavía le cabe gente a ese gas, todavía le caben moléculas, todavía le cabe vapor. Entonces, chicos, esto es lo que nosotros llamamos saturación parcial. Saturación parcial. Listo, chicos. Ahí cómo van, chicos. ¿Tienen ahí alguna duda? ¿Les quedó claro cuando hablamos de saturación parcial una idea de qué estamos hablando? ¿Sí les quedó claro ese concepto? ¿Tienen ahí alguna duda? Sí, profe, yo tengo una duda, pero no con respecto a esto, sino con el ejercicio pasado. Es que ahí se hablaba de dos temperaturas, sí, pues las dos eran 20. Entonces, digamos, si fueran distintas, ¿cuál sería la temperatura que debería tomar en la última parte para hallar el volumen? Ok, si fueran Mm, distintas.
Bueno, ahí les pedían calcular el volumen mínimo en metros cúbicos de aire seco a 20 grados centígrados y 100 kilopascales que se necesita para evaporar 6. Si la presión total permanece en esto y la temperatura se mantiene constante. Si la temperatura cambia, chicos, miren que, por ejemplo, si ustedes tienen que la temperatura va a cambiar, digamos, puede ocurrir, o sea, ahí les estaría cambiando volumen y temperatura y puede que no vayan digamos, a poder realizar ese ejercicio de pronto por gas ideal, ¿sí? Porque miren que siempre variaban, tenían ustedes una constante, ¿sí? Para poder analizar el comportamiento de las otras dos, ¿sí? Entonces puede que por gas ideal no puedan realizar ese cálculo, ¿sí? Y ya ahí tendrían que recurrir, digamos, a otro tipo de ecuación, ¿sí? En ese caso. Miren que Profe, siempre teníamos dos constantes. Espérenme. Para poder aplicar esta ecuación, ¿sí? Ahí ya no podríamos aplicar esta ecuación. ¿Sí? Vale, profe, sí, señora. Profesora, otra pregunta. Cuéntenme, chicos. Esto porque esto en la parte donde hallamos el volumen, lo coloca sobre 94 y no debería ser sobre 100. El volumen del aire sobre 94, ¿dónde? ¿La En el presión? denominador no debería ser sobre 100 porque está, no sé, pues por la pregunta del ejercicio. Espérenme, miro. Espérenme, reviso. Porque estaríamos calculando el volumen que ocuparía el aire, el volumen mínimo del aire. Sí, Pues y ahí, como lo estamos, ¿sí? este creo que es ese volumen, esa presión 100 que ella menciona sería para una presión total y pues en este caso es el volumen solo con respecto al aire. Imagino que es eso, una confusión ahí. Exactamente, sí. Sí, tendríamos solamente el volumen del aire, ¿sí? El volumen mínimo. Ahí les estaban preguntando el volumen mínimo del aire, ¿cierto? Calcula el volumen mínimo en metros cúbicos de aire seco, ¿sí? De aire seco. Por eso lo calculamos con la presión solamente del aire, ¿sí? Porque les decían también de aire seco, es decir, como si estuviera el aire solo, el volumen de aire solito que ustedes hubieran necesitado. ¿Sí? Vale. Es decir, no aire húmedo, sino aire seco que se hubiera necesitado. ¿Tienen alguna otra duda, chicos? profe, ¿todos esos temas en qué parte del libro están? Uy, ¿Del Euclides? uy, chicos, me corcharon. Eso sí me corcharon. Porque ahorita no tengo acá, no sé qué página o en qué página los pueden encontrar. Pero no es como tal un capítulo, ¿cierto? Son varios. Sí, sí, tendrían ahí, tienen que buscar. Ahorita no tengo acá para mirar porque estoy acá sin libros, ¿sí? Donde estoy. Pero sí en esa pregunta sí me corcharon. Me corcharon, tendrían que revisar ahí ustedes. Espérenme, miro a ver si aquí tengo
en la plataforma tenía aquí. Bueno, mientras yo miro, ¿tienen alguna otra duda? Sí, profe, es que retomando así como una idea del parcial último, o sea, porque ahí hizo la pregunta de gas, del aire seco, ¿sí? O sea, ¿cuál sería el volumen mínimo? Entonces, en el parcial se habló sobre un aire húmedo, ¿sí? Entonces, ¿cómo sería esta pregunta si me preguntaran es por el Por volumen el aire mínimo húmedo. del aire húmedo? Sí, señora. Ok, entonces ahí ya tendrían ustedes que tener en cuenta ¿qué? Digamos, las moles completas, digamos, de todo el aire húmedo, ¿sí? Entonces, el volumen mínimo del aire húmedo, entonces tendrían ustedes las moles totales de ese gas que está humedecido, con que en este caso sería etanol, por ejemplo, ¿sí? Entonces, estarían como calculando como el volumen total y las moles totales del aire seco más el etanol, ¿sí? Y ya tendrían entonces la presión total de las dos, ¿sí? Que hallar eso completo. No del aire seco, es decir, no las moles del aire solito, sino del aire más el etanol, ¿sí? Y la presión entonces total. Vale, sí, señora. Entonces, sí, sí es como pensaba. ¿Listo? ¿Qué otra duda tienen, chicos? Pregunten ustedes. Bueno, ya se nos fue. Creo que ya están esperando la sala, chicos. Perdón. Bueno, muchachos, nos toca irnos. Me corcharon en la pregunta de los libros, de en qué página está. Pero bueno, voy a mirar si tengo ahí la bibliografía montada en la página, en la plataforma. Pero nos toca salirnos porque creo que estaban esperando ahorita, pero se salieron. Bueno, muchachos, entonces los dejo, ya son las 4:02, entonces toca desocupar la sala. ¿Listo, chicos? Nos vemos la próxima semana, muchachos, que estén bien todos. Hasta luego, Hasta luego, profe. profe. Hasta luego. Hasta luego, profe. Gracias.